Infectólogo que está esta mañana con nosotros. Buenos días, doctor Gotuso, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Un gusto de estar ustedes. Buenos días, Patricia. Doctor Gotuso, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, la idea, como hemos visto y hemos conversado algunas veces, el número de casos se ha ido extendiendo, se ha ido hacia otros distritos de niveles más populares, es decir, distritos grandes de Lima, y eso realmente debe obligar a lo que yo llamo una actividad local. Es decir, ya no es posible de que todo sea a nivel centralizado. O sea, lo que está haciendo Pilar Macetti es extraordinario con su grupo, pero creo que también ya debe descender todas las decisiones a niveles locales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un distrito que ha saltado de tener 20 ahora a tener 1.500 personas, sí nos debe preocupar, pero le debe preocupar al alcalde y a todo su consejo. Para eso fueron elegidos, para poder participar en el control diario. Y eso significa que si, por ejemplo, tenemos un problema con las colas en los bancos o la cola con las repartideras de alimentos o las colas para ir al mercado, tenemos que ir a buscar soluciones. Y entonces mejorar el alejamiento, que yo creo que ha sido una de las cosas más notables que hemos perdido. Por una parte, tenemos que resolver un problema social muy antiguo en el Perú, donde la pobreza y el trabajo, digamos, del día a día informal, digamos, requiere una ayuda social, y por otro lado, tratemos de evitar digamos, estos aglomeramientos, para lo cual yo creo que los horarios deben extenderse. O sea, si tenemos de 6 a 6 de la tarde, son 12 horas en las cuales las personas pueden hacer cosas, y deberíamos mirar sobre todo en los mercados que podría extenderse. Estoy seguro que la gente en los mercados también quisiera colaborar con esto. Claro. La segunda... Ocurre un fenómeno además curioso, porque las personas que no pueden salir a trabajar, y ya lo hemos escuchado en la mañana, empiezan a realizar actividades informales en los mercados. Entonces no solo se saturan de personas que van a comprar, sino de vendedores que no estaban antes. La situación es difícil porque si la ayuda que está planteando el gobierno en materia de canastas y de bonos llegara más pronto, sería más fácil que la gente se quede en su casa. Claro, de todas maneras la gente va a seguir saliendo un poco, y yo creo que de nuevo para eso las municipalidades deben mirar lo que ocurre en cada lugar, porque la realidad de Chiclayo es diferente a la de Iquitos, es diferente a la de San Juan del Lurigancho, y en ese sentido yo creo que tienen que hacer un esfuerzo enorme. O sea, todas estas organizaciones sociales que han existido, como el Club de Vaso de Leche, todo lo que sea una cuestión social tiene que estar en ese momento trabajando. Por ejemplo, hace 2 días vi un programa de ustedes en el cual estaba pasando el camarógrafo en Iquitos porque los policías llevaban a una persona muy enferma, pero al costado habían 12 o 15 muchachos sentados, uno al costado del otro, 2 de ellos tenían mascarilla. Entonces decía, con razón, pues en Iquitos se está diseminando. En segundo lugar, cuando ustedes filman lo que hay en los mercados, no solamente es el aglomeramiento, una gran cantidad de esas personas no están usando bien las máscaras. Entonces tenemos que ser conscientes de que las mascarillas deben ser usadas todo el tiempo, pero no solamente ahora. Cuando se levante de aquí a 2 semanas esta cuarentena, esto va a ser nuestra práctica por meses de meses, que tenemos que aprender que cada vez vamos a una cuestión social, tenemos que usar mascarillas. Invertir, y usted, tal doctor, vez en... doctor Gotuso, usted señalaba que los gobiernos locales tienen que tener una participación porque hay diferentes situaciones. ¿Qué nos sugiere? ¿Que podrían variarse las medidas de un lugar a otro? Por ejemplo, ¿qué le parece mantener todavía el toque de queda? ¿Es razonable? Sí, no, yo lo que te digo es que, digamos, la disciplina que puede haber en Surco o en San Isidro probablemente es diferente a la disciplina que puede haber digamos, en Punchana, en Iquitos. ¿Se da cuenta? O sea, yo creo que cada sitio debe tener, las normas generales están hechas, pero las normas específicas, por ejemplo, se dice use mascarillas.
fácilmente uno puede hacer un chequeo durante 4 horas por todo el distrito y ver cuánta gente lo está usando bien. Entonces yo creo que es importante que hagamos eso, porque ahora lo que tenemos que luchar es por los hábitos. Los hábitos son sumamente importantes y son difíciles de cambiar. Entonces, por ejemplo, fíjate, ¿dónde se han contagiado mucho personal de salud igual que policías? ¿Sabes dónde es? Cuando se van a cambiar. O sea, cuando se van a cambiar, se van a bañar, todo el mundo se quita la máscara y está conversando como que no pasó nada. Hemos visto grupos de personal de salud que a la hora del cambio de guardia se juntan, donde están los casilleros, etcétera, se cambian, se quitan la máscara y comienzan a contagiarse. 6, 8 personas juntas se han adquirido así. Entonces, tenemos que hacer conciencia de que los hábitos van a tener que ser radicalmente cambiados. Esa es una cosa. Y yo creo que ahí los maestros deben ayudar, los niños entrenados deben vigilar a sus padres. Es como el hábito de cigarros, es decir, ¿por qué ya la gente no fuma en su casa? Porque los niños fueron educados, sí, claro, de que cuando se fumaba a ellos los lesionaba. A los chicos hay que decirle, oye, viene tu papá o tu abuelito o tu tío, no se pone bien la máscara, te vas a enfermar y vas a enfermar a tu abuelito. Entonces, yo creo que esas cosas tienen que fortalecerse. Ahora, la cuarentena, yo te digo un poco mi opinión personal, yo creo que la cuarentena es necesaria, por supuesto, pero que tiene que abrir ya determinados niveles. Por ejemplo, el nivel de salud, los hospitales tienen que recuperar parte de su manejo crónico. Los pacientes diabéticos, los cardiópatas, las personas que sufren del hígado, todo eso debe rehacerse un poco porque, digamos, si en este momento, ¿qué le decimos a la población? Quédese en su casa. Pero si la persona tiene otra enfermedad que no es coronavirus, le dice quédese en su casa y se puede morir de cosas que podrían no tener que ver. Entonces yo creo que los hospitales tienen que, por eso los niveles tienen que fortalecerse, los niveles primarios, los centros de salud deberían ser como un filtro y a los hospitales solamente llegar personas, digamos, de otro nivel como se hizo en la época del cólera. ¿Qué se hizo en el cólera? Tomen líquido, hagan esto en los uros. Así es. De ahí, tiene usted un mal, vaya a su centro de salud. En el centro de salud, los médicos y enfermeras decían, mira, lo manejamos acá, este señor está mal, se me va al hospital. Entonces, se manejaron 300.000 personas en un año, 300.000 enfermos moderados a severos, y tuvimos la más baja mortalidad del mundo. O sea, esas cosas tenemos que ir mirando el enorme valor que tiene el trabajo comunitario. Vamos a ir a una pausa, doctor Gotuso, quédese un momento con nosotros para preguntarle sobre los índices de mortalidad que van creciendo, pero todavía no hemos llegado a índices como hemos visto en otros países. Y queríamos preguntarle si eso se va a poder mantener, si tiene que ver con la cuarentena o qué. Vamos a ir a una brevísima pausa, regresamos con esa información. Siete y 18 minutos. Sabemos que nuestro sistema de salud es precario, sabemos que no tenemos la cantidad de camas para cuidados intensivos que necesitaríamos para una emergencia como esta, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Decimos que la cuarentena no funciona, doctor Gotuso, y que no se logra bajar la curva que sigue subiendo. Sin embargo, no hemos llegado ni remotamente al número de muertos que hemos visto, por ejemplo, en ciudades como, en países como España, Italia, y esa sería una señal de que sí está funcionando o simplemente que no hemos llegado a ese pico que podríamos llegar. Sí, en general, toda esta cuarentena sí ha dado resultados de manera leve a moderada. O sea, es cierto que se siguen incrementando, pero digamos, en otra escena nosotros ya deberíamos andar por 60.000 personas y un número de muertos 4 veces mayor. O sea, si tú haces los cálculos de no hacer nada, hay varias situaciones que han sido útiles en esta cuarentena. O sea, la cuarentena no ha sido 100% exitosa, pero sí tiene muy buenos triunfos. El segundo aspecto que yo creo que es importante es que se ha aumentado la capacidad de hospitales, etcétera, aunque sean de manera de emergencia, como si fuera una guerra, pero se ha aumentado esa capacidad. La tercera cosa que me parece importante es que cada vez estamos aprendiendo mejor
a manejar desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, si tú me preguntabas hace 2 semanas, el 95% de personas en respiradores fallecían. Hace pocos días el Almenara presentó sus datos que me parecieron sensacionales. Habían sacado 7 personas, habían 12 personas que ya habían sido destetadas, o sea, comienzan a salir de una parte, etcétera. Y ya la mortalidad bajaron. ¿Por qué? Porque se ha aprendido mucho mejor a entender que esta insuficiencia respiratoria severa no era común, tiene otras características. Incluso ahora hay una parte que se anticoagula, otra parte que el respirador funciona de otra manera, etcétera. O sea, la mortalidad ya no es 95%, ya cambió. La segunda cosa... Disculpe que lo interrumpa, doctor Gotuso, nos decían mucho personal de UCI que eso se debe a que también llegaban muy mal a UCI las personas. Muy tarde. Muy tarde. También tendría que afinarse lo que usted ha estado recomendando, que se ocurrió con el cólera, esta atención primaria, este triaje rápido para saber a quién mandas a casa, a quién mandas al hospital, a quién mandas a UCI, ¿no? Claro, por ejemplo, para ir a la tecnología, mira, muchos médicos experimentados, porque tienen más de 60, han sido como puestos en observación. Entonces, ahora lo que se está recomendando es que cada uno de ellos pueda seguir a los pacientes por una vía electrónica. Yo decía, digamos, una persona que está sola y recibe un mensaje médico todos los días es notable, pero además podemos detectar los signos de alarma. Y entonces esa persona que tú lo mandas a la casa porque crees que es una forma que no es severa y que no lo vas a hospitalizar, pues resulta que seleccionas a quién vas dentro de 5 o 6 días, puede ser que ya el paciente haya empeorado. Esa es otra cosa que ha mejorado. Por ejemplo, antes nosotros decíamos hay que hacer tomografías. ¿Cuántos tomógrafos? Hay muy pocos, pero ecógrafos hay en todos los lugares. Pues ahora hay cursos para que los ecografistas te hagan diagnóstico de neumonía. ¿Y se puede, doctor? ¿Es eficiente el diagnóstico de neumonía con ecografía? Bastante bueno. O sea, no es así una cosa como un tomógrafo, pero sí te ayuda muchísimo. O sea, los españoles lo aprendieron tardíamente y han comenzado a hacer cursos, y aquí en el Perú esta semana ha habido hasta 3 cursos de cómo hacer con la ecografía mejores diagnósticos de neumonía. Hay tomógrafos que son como las computadoras, te lo llevas en tu mochila y puedes hacer eso. O sea, hay una serie de situaciones de medicina que han cambiado. Y finalmente, hoy en día hay un poco más de medicinas que pueden reducir la mortalidad en formas graves, y actualmente vamos a hacer un poco más de estudios para personas más temprano. O sea, queremos que los grupos de riesgo diagnosticados temprano reciban algún tipo de tratamiento, pero eso tiene que ser pues bajo un modelo de investigación, y ahora los sistemas de aprobación son mucho más rápidos, etcétera. Y entonces hay una serie de cosas que se han ido aprendiendo para reducir la mortalidad en relación a la pregunta que tú me dijiste. También es cierto que la población que tú tienes es la que permite ver si tu mortalidad va a subir. Por ejemplo, en Chile, el grupo más grande estudiado son gente joven, alrededor de 35 o 40 años, es el promedio. Pero cuando tú tienes en Italia, el grupo que ellos estudiaban tenía 58 años. Entonces tú esperas que población mayor de 58 tenga una mortalidad de 10 a 15%. Pero si tú tienes jóvenes vas a tener una mortalidad de 1%. Entonces depende cuánta población hay. Hasta ahora el Perú tiene una mortalidad que va entre 2 y 3% y que habitualmente corresponden a los grandes grupos de riesgo. Entonces, toda esta cuarentena ha permitido que trabajemos médicos, digamos, tú puedes creer que ahora nos sentamos un anestesiólogo, un terapista intensivo, un neumólogo, un fisiólogo, un internista, un insectólogo. Es decir, por primera vez estamos trabajando de esa manera conjugada para ver todo este fenómeno. Digamos, ahora los inmunorreumatólogos están ayudando, la gente que es experta en coagulación están ayudando. Todo eso contribuye a que cada vez podamos reducir la mortalidad. Y yo creo que esta es una cosa muy importante, muy esperanzadora de reducir hasta donde podamos la mortalidad. Y por eso es que vamos a comenzar a hacer tratamientos muy tempranos en los grupos de alto riesgo. ¿A qué se refiere con ese último dato, doctor Gotuso, que vamos a hacer tratamiento más temprano en grupos de riesgo?
para eso tú tienes que hacer investigación. Y por ejemplo, si tú tienes una persona que pesa 100 kilos y te llega a consultar y tú descubres que es positivo, pero el paciente está estable, tú no sabes si dentro de 5 días va a entrar en un respirador. Sí. Y sería bueno tratar de comenzar tratamientos, pero hay que evaluarlo. O sea, cada vez tú recibes noticias, oye, los franceses dicen tal cosa, ahora los americanos dicen que no sirve, etcétera. Eso quiere decir que esas investigaciones tempranas no se ciñeron a los modelos de probar cuán efectivo es una medicina. Entonces, ustedes saben que el estudio de solidaridad de la OMS Perú sí va a estar presente, pero además ahora queremos ir ya no a los hospitalizados, también estudiar a los grupos de riesgo para darles temprano. Sabemos que un muchacho de 20 años no va a ser forma grave, pero si ese muchacho pesa 110 kilos, sí puede tener una forma grave. Sabemos que una chica de 30 años no va a pasar nada, pero si esa chica tiene embarazo, sí puede ir mal. Entonces, por eso es que queremos estudiar todos estos grupos temprano, darles un tratamiento o darles el estándar, es decir, hay que comparar contra algo, y en medicina se hace así. Entonces, yo quería insistir en ese asunto para apurar que las instituciones aprueben, apoyen esto que queremos hacer, etcétera. Y finalmente, Patricia, tú me hiciste una pregunta, Ricardo, sobre levantar o no la cuarentena. Hay que levantar algunas cosas que no sean riesgosas. Por ejemplo, ¿cuáles, por ejemplo, doctor? Por ejemplo, trabajo en las minas. Yo agarro a los mineros, 1000 mineros, les hago a todos las pruebas. Ahora si hay pruebas, por ejemplo, le hago pruebas, todos son negativos, los mando a trabajar. Que algunos son positivos, se me quedan 2 semanas y vamos a observarlo. Entonces, el chofer, el bus, todo se van y se quedan como aislados. Así es. Pero igual en los hospitales, por ejemplo, los bancos de sangre, si ahorita hubiera un accidente, una cosa así, no hay en los bancos de sangre. El ministro ya pidió en algún momento la donación de sangre voluntaria, porque los bancos, digamos, en general, digamos, los grupos de lo que no es COVID están un poco frenados. Y yo creo que de alguna manera tenemos que ir buscando abrir algunas actividades que me parece importante para poder emerger las vacunaciones. Los niños van a tener 2 meses que no los vacunamos, y eso es una situación que en todas las epidemias. Por ejemplo, Brasil tiene sarampión. Hay más de 2.500 casos de sarampión. Nosotros no tenemos sarampión en 25 años, excepto el año pasado que hubo 40. Entonces, tenemos poco a poco que ir abriendo las necesidades primarias de la comunidad. Esa es un poco mi opinión. Y finalmente, sí estoy de acuerdo con el Colegio Médico de vigilar los distritos o las áreas del Perú que están evolucionando demasiado rápido, Lambayeque, Loreto, San Juan del Lurigancho. Claro, poner un ojo ahí, ¿no? Poner un ojo ahí y ser más estrictos y buscar otras medidas, porque claramente no están cumpliendo o no se pueden acoger a las medidas de cuarentena, y hay que analizar por qué para tratar de resolver el problema, doctor Gotuso, ¿no? Esa es la actividad que creo que las municipalidades y la propia población debería contribuir a que todo el mundo se ciña a eso, porque si no también les afecta. Cosa que no hagamos parcialmente nos afecta a todos. Muy bien, doctor Gotuso, clarísimo como siempre, ayudándonos a comprender el avance de esta complicada enfermedad que todos los días trae noticias nuevas y que, como usted ha dicho, está obligando, y tal vez eso es una cosa importante, interesante, a los médicos de distintas disciplinas a trabajar todos juntos buscando curas y buscando salvar vidas. Muchísimas gracias, doctor Gotuso. Siempre un gusto hablar con usted. Muchas gracias, Patricia y Ricardo. Muy buenos días. Y a seguir en la lucha de ustedes. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días. Usted y para todos 7 de la mañana con 29 minutos. Patricia, revisamos titulares. Volvemos de inmediato con más aquí en RPP Confianza por todos los medios. Efectivamente.